Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios, dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. Hace 20 años, el 1 de enero de 1994, irrumpió en el escenario nacional el lanzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. Desde entonces, con mucha frecuencia, la atención pública nacional e internacional se centró en el protagonismo del líder de la insurrección, el subcomandante Marcos, en el proceso de diálogo que se dio con el gobierno, posteriormente en la ruptura de este diálogo, pero poco se ha seguido con detenimiento la situación de los verdaderos protagonistas de la situación indígena, las comunidades indígenas en Chiapas, los indígenas en plural. Para ello, esta noche vamos a contar con la presencia del doctor Juan Pedro Viqueira, del Colegio de México, y del investigador José Luis Escalona, del CIESAS Sureste, para analizar precisamente la situación de los indígenas en Chiapas a 20 años del alzamiento del EZLN. Antes, en nuestra sección Desde el Campus, el doctor Pedro Salazar analizará la Constitución mexicana en este frenesí de reformas que se han hecho y la técnica legislativa. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas Bienvenido noches, a este tu gracias. espacio de análisis aquí en Observatorio, en la sección Desde el Campus. Pues hemos visto en las últimas semanas, meses, un conjunto de cambios a la Constitución en materia político-electoral, incluso energética, de transparencia, que pues nos hablan de una situación de muchos cambios, pero quizá de permíteme usar un término quizá académicamente poco preciso, pero ilustrativo, una especie de frenesí de cambios que pueden al mismo tiempo darnos la idea de que no se está siguiendo una técnica muy precisa para cambiar pues precisamente la Carta Magna de nuestro país. Pero sin duda, Ciro, mira, creo que podemos decir sin temor a equivocarnos que la Constitución mexicana del 2014 es un documento totalmente distinto de la Constitución original de 1917. Ya no es la misma Constitución. También podemos advertir algo que es paradójico desde el punto de vista político y muy interesante, que es que en los tiempos de pluralidad política, digamos de 1997 a la fecha, en el ámbito legislativo, han habido más reformas constitucionales y no menos que en los tiempos del partido hegemónico. Es decir, la pluralidad política recreada en los órganos legislativos no ha constituido un freno a ese frenesí de reformas constitucionales que tú adviertes. Otro dato relevante es que en estas transformaciones constitucionales nuestra Constitución ha crecido de manera sustantiva, es decir, su articulado no ha aumentado en número, pero sí en extensión. Diego Valadez, investigador de jurídicas, decía el otro día un dato muy relevante. Decía que en un conteo que él realizó, el actual artículo 28 de la Constitución contiene más palabras que el texto original de la Constitución de 1917. Es decir, ese solo dato te habla, digamos, de el calado de la transformación constitucional. Ahora bien, señalas tú con razón que en los últimos años, y particularmente en el año 2013, la Constitución fue objeto de muchas reformas. Yo creo que esas reformas deben de ser valoradas cada una de ellas en sus propios méritos. Son temas distintos, son temas complejos, son reformas que atienden para bien o para mal, según el cristal desde donde se mire, expedientes relevantes de la política nacional. Esa valoración de la reforma se puede hacer desde el punto de vista sustantivo, materia por materia, desde el punto de vista político, es decir, qué ha representado el acuerdo partidario y legislativo que las ha hecho posibles, Pacto por México, negociaciones entre partidos y demás, es decir, podemos hacer una valoración política del proceso de cambio constitucional y llegar a una serie de conclusiones que dependerá de nuevo de cuáles sean nuestros criterios de valoración. Pero si miramos las reformas desde lo que a mí me interesa, digamos, que es la técnica constitucional, definitivamente debemos concluir que el resultado es deficitario. Nuestra Constitución es una Constitución amorfa, es una Constitución contradictoria, es una Constitución obscura, es una Constitución inaccesible
incluso para los especialistas en la materia constitucional. Figúrate cómo será, digamos, para los lectores digamos, los usuarios ideales de la Constitución, que son todas las ciudadanas y todos los ciudadanos en el país. Es decir, se ha vuelto un documento muy irregular en su contenido, muy contradictorio, muy confuso. Y ese sí es un dato preocupante, Ciro, porque no debemos perder de vista que la Constitución no es un texto sin efectos, sino en realidad se trata de un conjunto de enunciados que son normas cuya vocación es, en verdad, impactar en las relaciones sociales, impactar en las relaciones entre los ciudadanos y entre las relaciones de estos con los poderes. Y por eso su claridad se vuelve muy importante, ¿no? Permíteme aquí hacer un comentario. Lo que vemos es que crece la Constitución, que se llevan al texto de la Carta Magna incluso disposiciones que uno esperaría, sin ser doctor en Derecho Constitucional ni en técnica legislativa, que pudieran estar en otro lado. Por ejemplo, los salarios de un funcionario llegan a quedar reflejados en el texto constitucional, como ocurre en el 41 con los consejeros todavía del existente Instituto Federal Electoral, que cambiará, y al mismo tiempo que demasiados elementos están en la Constitución, uno ve las discusiones entre los actores políticos y dice, es que si no está en la Constitución no va a valer. A mí esa me parece un argumento no del suficiente peso para seguir, digamos, inflando el volumen constitucional, pero luego tenemos un segundo problema que creo está estrechamente vinculado con el anterior, y es que las disposiciones constitucionales no necesariamente aterrizan en la reglamentación secundaria que desde la propia Constitución se establece. Con mucha frecuencia vemos omisión en los plazos para aprobar las leyes reglamentarias. Precisamente en estos días estamos viendo cómo el 9 de diciembre venció el plazo para que se aprobaran las leyes que tienen que ver con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Y está pendiente. Creo que tocas, digamos, uno de los núcleos centrales de esta disfuncionalidad constitucional. Por un lado, se ha vuelto la Constitución una especie de ley reglamentaria en algunas materias y en algunos, incluso aspectos, en un reglamento de las materias. Es decir, la Constitución está dejando de ser lo que debería ser para convertirse en una especie de manual operativo en materias diversas. Y eso, desde el punto de vista de la técnica constitucional, pero también desde el punto de vista de la práctica constitucional, es un problema muy serio. Lo segundo que tú señalas es cierto, esta manía de reformar las leyes secundarias que permitan bajar lo constitucional hacia las políticas públicas y hacia la realidad concreta. Entonces tenemos modificaciones constitucionales no reglamentadas que por lo mismo son deficientes en su ejecución. Las autoridades no saben qué hacer con las normas constitucionales y en su defecto son los jueces los que terminan rellenando el vacío legislativo, digámoslo así, colmando la omisión de los legisladores. Pero hay una tercera cuestión, Ciro, que está implícita en lo que tú señalas y que es muy importante. Uno de los defectos, creo, más serios de esta tendencia de los últimos años ha sido trasladar al apartado transitorio de la Constitución algunos aspectos que deberían de estar en la legislación secundaria. Me explico. Las reformas constitucionales normalmente venían acompañadas de algunos artículos transitorios que, como su nombre lo indica, estaban destinados a tener una vigencia efímera. Es decir, te decían cuándo una parte de la reforma constitucional entraba en vigor, cuándo se tenía que realizar algún nombramiento, y al establecer esos plazos temporales, una vez que el plazo se verificaba, perdían validez las disposiciones transitorias. Ahora estamos enfrentando un fenómeno inusitado y de pronóstico reservado en sus consecuencias, que es que están trasladando al apartado transitorio de la Constitución muchos aspectos de las reformas que en realidad constituyen una especie de reglamentación de las mismas. Esto implicará que esas disposiciones no serán transitorias como deberían serlo, pero además generará muchas confusiones para los operadores que tienen que elegir a dónde mirar en el momento de tomar decisiones.
al texto constitucional propiamente hablando, al texto transitorio o a la legislación secundaria. De nuevo, me temo que serán los jueces quienes tendrán un protagonismo muy importante en dirimir estas confusiones constitucionales. Permíteme ponerte un ejemplo de los efectos que puede tener esta transitoriedad constitucional tan confusa. Mira, ahora como sabes está mutando el IFAI, el Instituto de Transparencia, y también, ya lo advertías tú, mutará el IFE en Instituto Nacional de Elecciones próximamente. Estas mutaciones traen aparejada una transformación en la integración de sus órganos directivos. En el IFAI habían 5 comisionados, ahora habrán 7. En el IFE había 9 consejeros, bueno, consejeros y presidente, ahora habrán 11. Y por una disposición de nuevo transitoria, se advierte que quienes actualmente están en funciones en estos 2 órganos de dirección pueden concursar si quieren intentar quedarse, pero será difícil que lo logren por el procedimiento que se les estableció. La parte interesante es que desmantelan al IFAI, al organismo de transparencia, cuando en la reforma electoral al mismo tiempo establecen que este órgano de transparencia es uno de los actores clave para la integración del órgano electoral. Ahora resulta que el nombramiento de los consejeros electorales del IFE será en una primera etapa del INE, será en una primera etapa realizado por una comisión integrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por una representación legislativa y por el órgano de transparencia. Bueno, si tú cruzas los transitorios de las 2 reformas, te encuentras con una cuestión preocupante, que es la siguiente. Si el IFAI no está integrado en tiempo y forma, el INE no se puede integrar. Y todavía no sabemos cuándo se va a integrar el IFAI, porque la reforma constitucional ya fue aprobada por las legislaturas de los estados, pero todavía no ha sido publicada. Y el procedimiento para la integración de sus nuevos miembros está en un artículo transitorio que es el más intrincado que yo haya leído hasta la fecha. Entonces, hasta que no logren resolver ese entuerto, no van a poder entrarle al nombramiento del IFE, y eso, Ciro, cuando tenemos proceso electoral a la vuelta de la esquina, que como lo advirtió el consejero presidente transitorio del IFE provisional, Lorenzo Córdoba, no inicia en octubre de 2014, sino en realidad desde el punto de vista de la preparación electoral debería de estar iniciando desde ahora. Es decir, un problema serio que tiene su origen en un pésimo diseño constitucional. Pedro, pues creo que has puesto un tema sobre la mesa al que incluso deberíamos dedicarle un espacio más largo aquí en Observatorio, porque si estas reformas constitucionales se van dando con tan poca precisión de técnica legislativa, si van abriendo vacíos que incluso pueden implicar la ausencia de los cuerpos directivos de órganos de Estado que tienen que atender plazos fatales como son la celebración de elecciones federales, pues estaremos francamente en riesgo, por lo cual, además de agradecerte tu comentario, tu pertinente llamado de atención, doy pie a que podamos desarrollarlo con mucho más tiempo. Muchas gracias. Vamos ya a nuestra sección Contraste. Ya están en el estudio Juan Pedro Viqueira, investigador del Colegio de México, y José Luis Escalona, investigador del CIESAS Sureste, para hablar de la situación de los indígenas en Chiapas a 20 años del alzamiento del EZLN. Continuamos.